palabra de Dios y Dios tuvo que hablarle 2 veces a Jonás. Y muchos de nosotros somos así, esperamos que Dios nos hable 2 veces. La primera, Dios le habló simplemente y le dijo que fuera a Nínive. Y la segunda fue ya que pasó por un problema, ya que pasó por una prueba. Y muchos de nosotros nos esperamos a que Dios nos pase por una prueba para creerle plenamente. Para confiar plenamente en Dios, esperamos que pase una prueba. Para que con nosotros creamos plenamente en Él, esperamos a que pase el problema. Y pues Jonás fue un hombre que tuvo un corazón duro, un carácter duro, porque Dios lo envió y él no quiso. Él desobedeció, se fue a Tarsis, se fue en un barco. Y cuando iba él en el barco, empezó una gran tribulación ahí donde él iba. ¿De dónde se iba a esconder Jonás de Dios? Si te lo pongo así, como si tú hubieras creado el motor de un carro y de repente se te apaga el carro. Por la forma en que se apagó el carro, simplemente tú sabes qué es lo que le está fallando. Entonces, Jonás, ¿dónde se iba a esconder? Si nuestro Dios, que es tan grande, tan poderoso, tiene el mundo en su mano y Él lo creó, ¿dónde? Y se iba a esconder de Jehová, Jonás. Si nuestro Dios es el que creó el universo, si Él es tan poderoso que creó todo el mundo, ¿de dónde? ¿Dónde se iba a esconder Jonás? De Jehová. Amén. Pero él pensó así y se fue a Tarsis. Se fue en un barco y cuando iba ahí, él se fue a la parte de abajo del barco y se fue a dormir. Y después de que ellos iban navegando, empezó la tempestad en el barco. Y cada uno de los que iban ahí, cada uno de los tripulantes, empezaron a temer. Creían que el barco se iba a hundir, que se iba a partir. Y entonces el jefe del barco pasa por donde estaba Jonás y le dice: levántate, que no ves que perecemos, levántate, invoca a tu Dios a ver si Él tiene compasión de nosotros. Entonces se levanta Jonás y empiezan a orar cada uno a sus dioses, y Jonás todavía no. Y cuando ellos estaban orando a sus dioses, ninguno respondió. Ninguno respondió. Entonces decidieron echar a la suerte a ver quién era el que por causa de él había traído el mal. ¿A quién creen que apuntó la suerte, hermanos? A Jonás. A Jonás, porque si Dios es tan grande, ¿creen que iban a apuntar al capitán? ¿Iba a apuntar a un tripulante de ahí? No, apuntó a Jonás. Entonces cuando voltearon a ver a Jonás, le preguntaron que si quién era él, de dónde venía, qué es lo que él hacía, a qué se dedicaba. Él responde que es hebreo, que sirve a Jehová. Y todos empezaron a temer a Jehová, porque él antes ya les había declarado que venía huyendo de él. Y todos los que estaban ahí empezaron a temer. Trataron con sus fuerzas mantener el barco a flote, pero no pudieron. Mantener el barco a tierra, arrastrarlo a tierra, pero no pudieron. El mar se empezaba a embravecer cada vez más. Cada vez más la tribulación iba subiendo. Entonces le preguntan a Jonás: ¿qué haremos para que por tu causa no perezcamos nosotros? Y entonces él les dijo que lo aventaran al mar. Y así fue, lo aventaron al mar. Pero Dios ya había preparado un pez para Jonás, para que comiera, tragase a Jonás. Y cuando el pez traga a Jonás, los que estaban en el barco empezaron a ofrecer sacrificios a Dios, empezaron a adorar a Dios, porque reconocieron que el Dios que Jonás adoraba, que el Dios que tú y yo estamos adorando el día de hoy, que el Dios que tú y yo estamos exaltando, tenía tanto poder para hacer que el mar se embraveciera, podía mover el mar y los iba a destruir si no entregaban a Jonás. Ese Dios es el que tú y yo estamos alabando, y lo reconocieron los que iban en la barca. Lo reconocieron los que iban en la barca. Entonces Jonás, cuando es tragado, permaneció 3 días y 3 noches. No, en cuanto fue aventado al mar, no le pidió perdón a Dios. No empezó a invocar el nombre de Dios. Y a veces ustedes y yo somos así, que empezamos a pedir perdón a Dios, a invocar su presencia, hasta que ya no podemos con el problema, hasta que ya estamos hasta el cuello y ya no podemos. Entonces cuando Jonás
Jonás está en el vientre del pez, Dios de todas maneras lo cuidaba, porque ya habían pasado 3 días y 3 noches. Una reacción tan simple como la digestión ya lo hubiera acabado, ya hubiera destruido la vida de Jonás. Pero cuando él sintió que ya no podía, que el pez definitivamente ya lo iba a digerir, empezó a clamar a Dios. Y nos dice en Jonás capítulo 2, versículo 1 al 2, dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Amén. Amén. Aun cuando tú y yo desobedecemos a Dios, en el problema, cuando empezamos a clamar a Dios, cuando empezamos a buscar cada vez más de la presencia de Dios, cuando empezamos a meternos cada vez más buscando a Dios, Él nos perdona de todas maneras, Él nos oye. Y yo también me llama mucho la atención de lo que dice al principio, que Nínive iba a ser destruida por su maldad, porque la maldad había subido delante de la presencia de Dios. ¿Cuán grande ha de haber sido la maldad de Nínive si la Biblia registra 3 cielos? El primero, que es la atmósfera de aquí de la tierra; el segundo, que es el espacio; y el tercero, que es donde habita Dios, que es donde habita nuestro Señor Jesucristo, que es donde Él está viéndonos a nosotros el día de hoy, que estamos adorándolo. Amén. Entonces la maldad de Nínive había subido hasta su presencia. Eso me impacta, que yo pienso cuán tan grande ha sido la maldad de Nínive, que ha llegado hasta la presencia de Jehová. Santo. Entonces nosotros tenemos que ser lo contrario a Nínive. Tenemos que hacer que nuestra oración llegue hasta la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que nuestra exaltación llegue hasta, que la exaltación que nosotros tenemos para Dios llegue hasta su presencia, que todo lo que nosotros le damos a Dios llegue hasta su presencia, que traspase los 3 cielos, hasta que llegue a su presencia, que llegue y que Él diga: ahí en la tierra hay alguien que me está adorando, hay alguien que me está reconociendo como su único Dios todopoderoso, como aquel que puede con el mar, con aquel que creó el universo, con aquel que te creó a ti, que me creó a mí, hermano. Gloria a Dios. Amén. Dios es tan poderoso que no nos podemos esconder de Él. Jonás creía que sí, pero no pudo. Cuando él clama a Dios, el pez vomita a Jonás, lo vomita en tierra. Y entonces Dios le vuelve a hablar a Jonás y le dice lo mismo: ve a Nínive y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Y ahora sí obedeció Jonás. Pero cuando leí la historia de Jonás, me llamó la atención por qué él no quería ir a Nínive. Yo pensé, pues tendrá enemigos en Nínive, alguien le querrá hacer daño a Nínive, pero no. Era porque él sabía que el Dios que a él lo movía hacia todos lados, iba a perdonar a Nínive. Se me hizo tan sorprendente que él no quería ir a Nínive, porque sabía que ahí era demasiada la maldad. Pero sabía que también Dios iba a perdonar a Nínive si se arrepentía. Dios también te perdona a ti si te arrepientes. Dios también nos perdona si nos arrepentimos. Y Jonás sabía que iba a perdonar a Nínive y no quería ir por eso. Me impacta demasiado cuando leo eso, que dice que no iba a ir a Nínive porque Dios iba a perdonar y se iba a arrepentir de destruir a Nínive. Y es como cuando nosotros vamos en el carro y miramos a una persona que está destruida por el enemigo, está abatida por los problemas, y quizás decimos inconscientemente: Él se lo buscó, Él decidió ir por ese camino. Quizás decimos inconscientemente: ya no tiene remedio. Pero hoy yo te digo que si nosotros empezamos a orar de tal manera que llegue hasta el 3er cielo, en vez de decir eso, tenemos que llegar y decirle, como el apóstol Pedro le dijo al paralítico en el templo: no tengo oro ni tengo plata, mas lo que tengo te doy. Sé libre en el nombre de Jesucristo, hermano, en el nombre que es sobre todo nombre, en el cual
salvación a ti y a mí, porque por su gracia hemos sido salvos. Amén. Amén. Y tus hijos son salvos. Tus hijos son salvos aun cuando ellos son chicos. Cuando tú los miras así, Dios tiene un propósito grande para tus hijos. No los dejas solos a donde ellos vayan. Aun cuando tú los mires que cuando participan aquí, Dios los está usando. Dios empieza a cambiar su corazón. Dios empieza a tratar con su corazón. ¿Por qué tuvimos que cambiar nosotros? Porque hacíamos algo malo. Si tuvimos que cambiar nosotros, fue porque hacíamos algo malo. Y tus hijos, si empiezan a adorar a Dios desde chicos, no van a tener que cambiar, porque Dios va a ser el mismo de cuando estaban chicos y cuando estén grandes. Porque dice la palabra, como decía nuestro hermano, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si tú empiezas temprano a instruir al niño, aun cuando sea viejo no se apartará de la presencia de Dios, porque sabe y va a reconocer, como Jonás reconoció, que hay un Dios todopoderoso que nos sacó del vientre del pez y que tu hijo lo va a hacer salvo, y que a ti y a mí nos hizo salvo, que creó la tierra, que creó el universo, que creó este lugar y que tiene un propósito para tus hijos. Amén. Amén. Entonces Jonás empezó a predicar a Nínive y le dijo: de aquí en 40 días Nínive será destruida. Y Nínive aceptó de parte de Dios lo que tenía Jonás para ellos. Y entonces fue tan grande como aceptó Nínive que se pusieron a ayunar los varones. Se pusieron a ayunar y se vistieron de cilicio. Cilicio es una prenda que se usaba anteriormente, que se la pone, siente dolor o incomodidad. Y empezaron a ayunar. Y la palabra de Jonás llegó hasta el rey de Nínive. Y el rey ahora lo hizo como mandato, que ningún hombre, ni las bestias, ni los animales podían comer ni beber, y se vistieran de cilicio. Y el rey se vistió de cilicio y se sentó en ceniza. El rey aceptó lo que Dios tenía para su pueblo, que iba a ser destruido. Él reconoció la maldad que había en su pueblo y que Dios los iba a destruir. Y entonces Dios los perdona. Nos dice en Jonás capítulo 3 versículo 10: y vio Dios que lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios miró que Nínive se arrepintió de su mal camino, y entonces él también se arrepintió del mal que les iba a hacer, y no lo hizo. Y Jonás se enoja. Aún cuando Jonás había sido sacado por la mano de Dios en el estómago del pez, en el vientre, se enojó cuando Dios perdonó a Nínive, y se va al oriente de la ciudad y hace una enramada y espera a ver qué pasa con Nínive, a ver si se destruye. Jonás era duro de corazón, que aún ni viendo lo que Dios tenía para él, el poder de Dios, aceptó que Nínive iba a ser salva. Ni aún así. Por eso nosotros nos tenemos que esforzar, que cuando miremos a la persona así, le digamos: no tengo oro ni tengo plata, pero Dios al que yo sirvo te puede hacer libre. El Dios al que yo sirvo y reconozco te puede hacer libre. Aquel Dios que me sacó a mí de donde yo andaba te puede liberar, como a un niño te puede restablecer. Y no dice la palabra de Dios que te vas a encoger y te vas a volver a ser como un niño, sino que tu pensamiento, mi pensamiento tiene que cambiar. No tiene que ser el mismo, sino que tiene que cambiar. Tiene que ser como el de un niño. Amén, gloria a Dios. Un niño depende totalmente de su padre. Amén. De lo que su padre le diga, de lo que su padre le traiga el sustento. Así tenemos que ser tú y yo, hermano. Tenemos que depender totalmente, al 100%, de nuestro Padre que está en el cielo, de aquel que te creó, del creador del universo, del único Dios todopoderoso y omnipotente, y el que todo lo siente. Santo, gloria a Dios. Amén. Y cuando
al sol, dice que Dios hizo que creciera una calabacera. Y entonces cubrió la enramada para que a Jonás no le pegara el sol. Y entonces lo vio Jonás, y en espacio de un día fue que nació. En un día, y empezó a dar fruto, pero en otro día pereció. Y Jonás se enojó tanto que deseó su muerte. Jonás se enojó de una manera inexplicable, tanto que deseó su muerte. Nos dice en Jonás 4, capítulo 4, versículo 10 al 11. Y dijo Jehová: ¿Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? Y le dice: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Amén. Dios le estaba haciendo entender a Jonás que si cuanto más que él tuvo lástima de esa planta, porque él no iba a tener lástima de Nínive, donde había más de 140,000 personas. Santo, gloria a Y Dios. es cuando Dios empieza a cambiar la vida de Jonás, cuando Dios empieza a cambiar mi vida, cuando Dios empieza a cambiar tu vida, Amén. cuando empezamos a entender por qué Dios murió por nosotros, cuando empezamos a entender por qué Dios tiene un propósito para los niños desde que están chicos. Amén. Amén, Santo. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y a donde tú vayas, Dios va contigo. Porque Dios está tan cerca como el hermano que tienes a un lado. Solo Amén. tienes que abrir tu corazón para sentirlo. Tienes que abrir tu corazón para que empieces a sentir la presencia de Dios. Para que empieces a sentir la presencia de aquel que te creó. Amén. Amén. Gloria a Dios. Jonás fue un hombre duro de corazón. Pero Él nos está hablando el día de hoy. Por lo que Dios hizo con Él, nos está hablando el día de hoy. Que lo mismo que hizo con Jonás lo puede hacer contigo. Aun cuando tú seas duro, Dios puede cambiar tu corazón. Porque Él lo creó. Él te formó. Del polvo te formó. Dios conoce toda tu estructura. Y si tú vienes enfermo, Dios te sana. Porque Él sabe qué es lo que está mal. Y si tú vienes mal con Dios, Dios te restaura. Amén. Amén, Santo. Gloria a Dios. Amén. Dios te restaura. Porque Dios no te deja solo. Como te decía, que tú tienes que dar de Dios. Tienes que dar de Dios lo que a ti te han dado. Como Dios a ti te ha bendecido, tienes que bendecir. Amén. Como Dios me ha bendecido, tengo que bendecir. Dar de gracia lo que de gracia recibiste. Amén. Gloria Amén. a Dios. Tenemos que exaltar a Dios. Tenemos que empezar con un solo sentir en todos los cultos. Un solo sentir y un solo pensamiento. Y ese pensamiento, ese sentir, es exaltar, es glorificar, es darle toda la honra, toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú vienes al culto, es a eso. Es exaltar, a entregarle toda tu vida a Dios, a como si vienes abatido por el pecado, por los problemas que hay en tu casa, entregarle todas tus cargas a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entregarle todas tus cargas a Él, entregarle todo tu ser a Él. Santo. Amén. Te Amén. invito a abrir tu Biblia en Proverbios 3, 1 al 4. Cuando lo tengas puedes decir amén. Proverbios 3, del 1 al 4. Amén. Y dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti mi misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Amén. Cuán grande es Dios para con nosotros, que nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley. Amén. Gloria a Dios. Amén.
Hijo mío, nosotros no nos tenemos que olvidar de lo que Él nos ha dado, de los mandamientos que nos ha dado y que se resumen a uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Que amarás a Dios con todo tu existir, que todo lo que tú hagas refleje a Dios. Amén. Que todo lo que tú hagas refleje que alabas a Dios. Porque largura de días y de años de vida y paz te aumentarán. Cuando tú guardas los mandamientos de Dios, después de que estás bien con Él, todavía te recompensa. Y te dice que van a ser largura de días y de años. Pero ¿de qué sirve tener muchos años, vivir demasiados años, si no tienes la paz? Si no tienes la paz de Cristo en tu corazón. Amén, gloria a Dios. Si tú guardas los mandamientos, dice, y paz te aumentará. Amén. Amén. Dios estará contigo, porque el gozo de Dios, la misericordia de Dios es como un círculo. El gozo que tú haces empieza en la mañana y no se acaba hasta que es perfecto. Es como la luz de la aurora, que va a un aumento hasta que se es perfecta. Santo. Y el gozo no se acaba, es un círculo. Reinicia, mas no se acaba. Amén. El gozo de Dios siempre tiene que estar en tu corazón, tiene que estar en mi corazón. Nunca se tiene que apartar de nosotros la misericordia y la verdad de Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Amén. Primeramente vas a hallar gracia delante de Dios y por ende vas a hallar gracia delante de los hombres. Amén. Amén. Gracia delante de los que te rodean. Van a decir que tú tienes algo diferente. Van a decir que yo tengo algo diferente. Porque vas a hallar gracia delante de Dios y Él se va a mover de una manera sobrenatural en tu vida, en tu hijo, en tu casa, donde tú vayas, la presencia de Dios va a ir contigo. A donde tú vayas, la presencia de Dios va a estar contigo. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Y si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a la montaña, muévete, y se moverá. Amén. Amén. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Amén. Amén, gloria a Dios. Nosotros estamos certeros en que Dios existe, aunque no lo vemos. Y lo estamos esperando, tenemos la convicción de que Él va a venir. Amén, amén. Porque Dios es como el aire, que no lo vemos, pero lo sentimos. Amén, gloria a Y Dios. aunque no lo veamos, es fundamental para nuestro existir. Es fundamental para cada uno de nosotros. Y hay algo que tú y yo necesitamos más que el alimento, que necesitamos más que el aire, que el mundo entero necesita más que el aire. Y eso es el Espíritu Santo. Lo que cada uno de nosotros necesitamos más que el aire, más que todo, es el Espíritu Santo. Es la presencia de Dios en nuestra vida. Es la presencia de Dios en cada uno de nosotros, de aquel que tiene compasión de cada uno de nosotros. Porque si tú ves a muchas personas que no se han convertido, por amor a ellos Dios no ha venido. Por amor a esas personas que no se han convertido, Dios todavía no viene. Amén. Dios te está esperando a ti, visita. Dios está esperando a que te conviertas, a que le entregues tu vida, a que le entregues tus problemas, Amén, gloria a Dios. que tú confíes plenamente en Dios, que le entregues todo tu existir, que no salgas de tu casa si tú no sientes que Dios va contigo, si yo no siento que Dios va conmigo. Amén. Amén. Y ustedes como padres tienen una gran responsabilidad a sus hijos, con sus hijos. Porque, como les decía, ellos no se tienen que apartar de Dios. Y ustedes, como decía el hermano, tienen que ser el ejemplo. Amén. Como ellos lo miran a ustedes, van a hacer. Porque ellos los miran como un ejemplo a seguir. Amén. Amén. Si ustedes empiezan a buscar de la presencia de Dios y son llenos del Espíritu Santo,
sus hijos también. Sus hijos van a tener ese deseo de buscar la presencia de Dios. Aleluya. Y van a ser llenos del Espíritu Santo. Desde chicos, hermanos. Eso es algo grande, que Dios te use. Es la misericordia de Dios moviéndose cada día con nosotros. Es Dios que tiene algo para cada uno. Él no deja a nadie sin su bendición. Cada uno de nosotros que estamos aquí tiene un propósito y es especial, único para Dios. Cada uno es único en su especie para Dios. Dios tiene planes, pero es como si tú fueras el más rico del mundo. Te habían dejado por heredad muchas riquezas y tú no supieras que tienes esas riquezas. Si tú no escudriñas este libro, que es la Biblia de Dios, la palabra de Dios que habla tu vida, que habla mi vida, que cuando yo oro y leo este libro, el autor está presente. Quien lo escribió se siente en el corazón. El que lo escribió se siente en mi ser. Si tú no escudriñas la Biblia, no sabes todas las promesas que Dios tiene para tu vida, que Dios tiene para mi vida. Si yo no escudriño la Biblia, yo no sé todas las promesas que Dios tiene, todas las riquezas que Dios tiene para mi vida, que Él no me va a dejar sin bendecir, porque grande es su misericordia. Amén, aleluya, Amén. gloria a Te voy a Dios. invitar a abrir tu Biblia en Efesios 2, 4 al 5. Efesios 2, 4 al 5 nos dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Amén. Por la gracia de Dios hacia nuestra vida estamos aquí. Por la gracia de Dios hacia nuestra vida somos salvos. Porque Dios es rico en misericordia. Amén. Amén. Y por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, como lo era Nínive. Por eso perdonó Nínive. Por eso perdonó Dios a Nínive. Amén. Porque a Dios no le importaban los pecados, porque Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Santo, gloria a Dios. Entonces, cuando Nínive se volteó de su pecado y decidió seguir a Cristo, fue cuando Él los perdonó, porque la gracia de Dios es tan grande que ni tú ni yo la podemos explicar. La gracia de Dios es tan grande que por su amor estamos aquí. Amén, así es, gloria a Dios. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando tú te bautizas, haces lo mismo que hizo Dios cuando fue crucificado. Él fue muerto, tu carne, tu pecado es muerto ahí. Pero también fue sepultado y al tercer día resucitó. Gloria Tú a Dios. mueres encarnalmente, tu pecado se queda ahí y tu pecado es sepultado. Pero tú resucitas como nueva criatura. Amén. Dios te ha limpiado de todos los pecados que tú llevabas, de todos los pecados que tú traías. Dios te limpia. Santo. Por eso es que perdonó a Nínive, porque ellos se arrepintieron. Y no fue un arrepentimiento en vano, se arrepintieron de corazón. Ellos no dijeron nomás me arrepiento, sino que dejaron lo que ellos hacían mal. Es lo que tú y yo tenemos que hacer, hermano. Dejar el mal camino. Si no lo han dejado, y aún después de ser bautizado, Dios te perdona. Dios que perdona multitud de errores. Amén. Dios te perdona, hermano. Dios tiene un gran amor para contigo. Gloria Si no a lo Dios. tuviese, no hubiera morido por ti, muerto por ti o por mí. Santo, amén, Amén. aleluya, gloria a Te Dios. tienes que esforzar para con tus hijos, porque si no hubiera cambiado el pensamiento desde tus hijos, Dios no tuviera que haber muerto. Desde los hijos de los anteriores, Dios no tenía que haber muerto. Pero como hubo pecado, Dios tuvo que limpiarte. Dios tuvo que limpiar tu cuerpo, tu ser, tu existir, todo lo que tú eras. Dios te tuvo que limpiar. Amén. Amén, gloria a Dios. Y nosotros tenemos que aceptar ese regalo que Dios tiene para nuestra vida. Tenemos que aceptar
ese regalo que Dios nos ha dejado. Y si tú crees que Dios existe, mira a tus hijos. Mira a tus hijos, aun cuando ellos están chicos y dependen de ti. Y cuando ellos se portan mal, pero vienen y te piden algo, porque tú los amas, se lo das. Amén. Porque tú los amas, se los das, así es Dios. Aun cuando tú te apartes de su camino y le oras, lo invocas, Dios te va a dar de lo que Él tiene para tu vida. Dios te va a dar de lo que Él tiene para tu ser, para tu existir. Yo te invito, hermano, a que te pongas de pie dándole la gloria a Dios. Que te pongas de pie dándole la gloria a Dios, porque Él es el único digno. Yo te voy a invitar a este altar, pero no te voy a invitar a que vengas solo. Tráete a tu hijo y empieza a declarar bendiciones para la vida de tu hijo, para tu familia. Te invito a que pases a este altar y le entregues a tu hijo a Dios, porque Él es el único, el que lo puede mantener en su camino. Amén. Amén, gloria a Dios. Tráete a tu hijo, hermano. No te quedes en la silla. Si vienes tú solo, vente, porque Dios te quiere bendecir y grandemente en tu corazón. Gloria a Dios. Dios tiene un propósito para cada uno. Gloria a Dios. Dios no te va a dejar solo, porque Dios es misericordioso. Que todo tu ser refleje que amas a Dios. Dale la mejor adoración a nuestro Señor Jesucristo. Entrégale todo tu ser a nuestro Señor Jesucristo. Entrégale Buenas predicaciones. Muy bien. Dale toda la honra y toda la gloria a Él. Él es el único digno, hermano. Que toda tu adoración sea para Él. Que todo lo que tú tienes en tu corazón sea para Él. Que todo tu existir sea para Él. Solo Él, hermano. No somos dignos de que Él nos use. Tú deja que te llene a ti. Deja que Él ponga los espíritus en tu ser. Adora a Dios. Solo hay, hermano. Dale toda la honra a Él. Entrégate completamente a Él. Dile que eres el único Dios. Que para ti no hay nada sin Él. Adora a Dios. Empieza a adorar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Empieza a reconocerlo como el único Dios todopoderoso. Empieza a reconocerlo como tu Salvador. Empieza a reconocerlo como Él, como de quien es. Empieza a reconocer al Señor como el único Salvador para tu vida, como el único que te puede salvar, como el único que te puede cambiar,
presencia de Dios. Cuán hermoso es cuando empezamos a buscar de su presencia. Amén, gloria a Dios. Cuán hermoso es cuando nosotros empezamos a buscar y a meternos en la plenitud de Él. Empezamos a reconocerle, empezamos a servirle como Él se lo merece. Amén, hermano. Mi deseo es que Dios te siga bendiciendo como lo ha hecho hasta ahora. Dejo el micrófono a cargo del Espíritu Santo, nuestro hermano pastor. Gloria a Dios. Toma ahí de la mano a tu hijo, si lo tienes cerca.